Muy buenos días, señores estudiantes. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, de antemano agradecer a la Cámara Peruana de Comercio Exterior, a los amigos de CAMEX, por hacer posible la realización de una sesión más acerca de nuestro curso sobre presupuesto público, ¿no? Bueno, deseo presentarme. Soy el economista Carlos Hualpa, quien prácticamente durante todo este mes estábamos llevando a cargo el curso de presupuesto público. El día de hoy vamos un poquito a adentrar y revisar algunos aspectos esenciales que comprenden el tema de las categorías presupuestales. ¿Ya? Entonces, ya más o menos aclarando el punto que se va a considerar la sesión de hoy, lo más prudente va a ser empezar cuanto antes porque el material como que es muy extenso y en la prontitud del caso procuraremos llegar a terminar con la exposición del material. En caso no se pueda, de todos modos, ustedes tienen el material disponible. Ahí se les ha adjuntado algunas normativas que ustedes con mayor tranquilidad puedan revisar en la comodidad de sus casas. ¿Ok? Entonces empezamos. Empezamos a identificar el tema de las categorías, partiendo de algunas acepciones que en la última sesión se había considerado y que es relevante considerar nuevamente, ¿ya? Se había hablado acerca de la asignación presupuestal multianual. Recordemos que el tema del presupuesto, ¿no? Eh, Tiene esta connotación de multianualidad. Si hablamos de un periodo mínimo de 3 años, ¿no es cierto? Ya no se habla de un periodo únicamente anual, sino es multianual, comprendido, ¿no es cierto? Mm, de esta, digamos, de esta diapositiva, lo resaltante a considerar es el aspecto de cómo determinar las líneas de base, el monto de ajuste y el tema de un límite máximo de asignación presupuestal. ¿Ya? Cuando hablamos acerca de la línea base, hay que tener en consideración es identificar el tema de cuánto se ha ejecutado el año pasado, ¿ya? Es decir, cuando nosotros vamos a desarrollar el tema de una asignación de presupuesto multianual, siempre es importante considerar una línea base, una línea que recoja toda la información que antecede, obviamente, al tema de la programación. ¿Ya? Entonces ahí lo que identificamos es justamente eso, cuánto, ¿no? Se ha ejecutado el año pasado. Porque recordemos que todos los aspectos que tienen que comprender el tema del presupuesto, ¿no? Están enmarcados también a ciertos criterios específicos, ¿no es cierto? Y estos criterios están a su vez arraigados al tema de los principios. La última sesión se había hablado un poco y se les había explicado acerca de la percepción de cada principio. En este caso, solo para hacerles recordar, se consideraba con 4 principios, ¿no? De la continuidad, de la ejecutabilidad, de la consistencia y por último el tema de la pertinencia, ¿verdad? Entonces, hay que considerar siempre estos principios en todo el proceso, ¿ya? ¿Qué más nosotros podemos hablar acerca de la línea base? Bueno, en la línea base también hay que considerar aspectos macroeconómicos o aspectos de las políticas fiscales o tributarias directamente. Es decir, la connotación, y creo que eso ya muy reiteradas veces ya lo he repetido, no es que el presupuesto nace o surge de la nada. Esta tiene una vinculación directa respecto al tema de la recaudación de las fuentes de ingreso, que existen 5 fuentes de ingreso, ¿no es cierto? Ya se les ha explicado, pero lo que también me interesa nuevamente que ustedes tengan en consideración es que la principal, digamos, fuente de recaudación de ingresos, en este caso, es a través de la captación de impuestos, ¿verdad? Sean directos o indirectos, eso ya es otro tema, pero directamente el tema de recabar tributación es lo fuerte o lo significativo dentro del marco de la recaudación de ingresos. Entonces, es lógico deducir que necesariamente el tema del presupuesto va a estar enmarcado al aspecto del comportamiento, de la evolución de la economía, ¿no es cierto? Por eso lo enmarcamos en aspectos macroeconómicos. Ahora, cuando hablamos acerca del monto de ajuste, principalmente hay que de repente traer a la mente
el hecho de dar mayor prioridad, ¿no?, a aspectos prioritarios que se vayan a suscitar de acuerdo a la evolución del entorno que se esté generando. Por eso es un monto de ajuste, ¿ya? Y cuando se habla acerca del límite máximo de asignación presupuestal, hay que considerar como un punto de partida, ¿ok? Aquí es donde se desarrolla la estimación del ingreso según el horizonte de proyección de los 3 años. Pero ojo, no es que digamos, este punto de partida para el tema del presupuesto multianual es algo rígido, es algo ya dado y no puede variar, no. Sino para este caso, obviamente consideramos de que el límite de la asignación presupuestal va a comprender también, ¿no?, una característica peculiar de ser, digamos, más flexible, de poder buscar cierta modificación, porque recordemos, es una planificación respecto al tema de tus gastos que va a tener la entidad, pero son para 3 años y ahí pueden suscitarse miles de cosas, ¿no? En esos 3 años. Pero ya de antemano es como una guía, ¿no? Para que nosotros también en las diferentes entidades podamos desarrollar o podamos de alguna manera asemejarnos como al funcionamiento de una empresa privada, en este caso vamos a llamar. Las empresas privadas no es que, hablamos de las grandes, ¿no? No es que estamos hablando de un pequeño emprendedor, y es más, a veces muchos emprendedores pequeños planifican todo, ¿no? Pero imagínense a una empresa, una corporación ya con mayor renombre, mayor posicionamiento en el mercado, obviamente, ¿qué hacen ellos? No es que actúan por actuar, no es que lanzan campañas por lanzar, no. Simplemente ellos elaboran, ¿no es cierto?, un plan estratégico en este caso. Y ese plan estratégico, ellos también a la par elaboran como un presupuesto estratégico para la ejecución de las próximas campañas y lo que fuera, ¿no es cierto? Entonces, gran parte del material, de hecho, que hoy en día la entidad pública utiliza, viene pues digamos, a derivar de acuerdo a las estrategias que se ha aplicado también en el sector privado y que han de repente dado resultados totalmente positivos, ¿no? Siempre hay que tener esa aclaración, ¿ya? Entonces, el sector público ha agarrado algunas herramientas, ¿no? O ha copiado algunas herramientas que el sector privado los suele utilizar y por ende, pues, ¿no?, desarrolla mejores planificaciones, mejor presupuesto, mejor planificación y demás, ¿ya? Entonces, cuando hablamos acerca de los criterios específicos para la estimación del gasto público, ¿no es cierto? Hay que, nuevamente, identificar que esta estimación del gasto público, ¿no?, en el marco de la programación multianual presupuestaria, siempre va a tratar de cuantificar apropiadamente los costos de los insumos que se va a requerir. Y ojo, aquí nuevamente traemos a pie el tema de los principios, ¿no? Uno de los tantos principios nos habla acerca de la continuidad, por ejemplo. Y si ustedes recuerdan, el principio de la continuidad, bueno, establecía principalmente que en el tema de los proyectos u obras que se hayan realizado antes de realizar la programación multianual, ¿verdad?, tienen que tener un carácter prioritario, ¿no es cierto? Sea cual fuera, tienen que tener un carácter prioritario porque no podemos dejar, pues, un proyecto, ¿no es cierto?, digamos, a medias, y cuando se va a realizar una nueva programación, como que lo dejamos sin financiamiento, sin tratar de presupuestar al personal, ni a los bienes, ni nada por el asunto. Es algo ilógico desarrollar ello, ¿no? Entonces, en los criterios es importante siempre esto, ¿no? La estimación de los productos, proyectos, acciones comunes y las actividades o acciones de inversión y obra que se tengan necesariamente que priorizar. Y por ende, esta estimación para este conjunto tiene que ser, pues obviamente, a través de un periodo de 3 años consecutivos. Cuando se habla acerca de los principios, ahí es donde justamente les hablaba, ¿no? Existen estos 4 principios. La anterior sesión ya había explicado cada uno de ellos, simplemente hay que nuevamente traer a pie algunos aspectos esenciales. El tema de la continuidad, el tema de la continuidad tiene que ver mucho con el tema de los compromisos y no
y las priorizaciones que se van a desarrollar. El tema del principio de la ejecutabilidad principalmente abarca el tema de las capacidades y marco normativo, ¿no? Aquí lo que se busca, ¿no? Es identificar las capacidades y que estas capacidades estén en función al presupuesto que han solicitado. No es que aquí necesariamente vamos a asignar, ¿no es cierto?, o vamos a solicitar más presupuesto, pero si no tenemos el personal adecuado, la infraestructura adecuada o demás elementos para poder desarrollar y dar un avance al todo el presupuesto, entonces aquí estamos encontrándonos con que prácticamente estamos queriendo saltarnos un principio. Entonces, la ejecutabilidad habla mucho acerca de las capacidades y el marco normativo que se va a tener que ir apegado a lo que nosotros vamos a realizar, a nuestra realidad, en otras palabras. El principio de la consistencia crucialmente identifica el tema de utilizar datos verificables. ¿Qué quiere decir? De que nosotros no podemos hacer una programación, ¿no es cierto?, simplemente por hacer o por inventarnos. No, aquí lo que nos solicita es que nosotros tenemos que acudir a cierta fuente verificable, como por ejemplo, digamos, los instrumentos, el CIAF, el SIGA, ¿no es cierto? Nosotros podemos utilizar estas herramientas para que podamos desarrollar mejor planificación o estimación acerca de la programación del gasto público. Es decir, ¿cómo yo voy a hacer mi programación anual de personal, ¿no es cierto? ¿Cómo voy a, imagínense, si no tenemos estas herramientas, ¿cómo voy a saber cuántos van a trabajar este año? Y de acuerdo a eso también yo voy a elaborar, digamos, mi plan anual de contrataciones. Y ese plan anual de la contratación es cómo va a estar respaldado con la programación de gasto público. Entonces, no es que yo ese rato voy a deducir, voy a decir, creo que puede ser 100 trabajadores, o por si acaso le voy a poner 110. No, esto tiene que tener cierta consistencia y por ende, ¿no es cierto?, tiene que ir apegado a los sistemas, ya sea como el SIGA o el CIAF, que posiblemente tengan ya esa información de años posteriores y lo único que tenemos que hacer es recabar esa información, identificar si es que cómo se ha estado, digamos, evolucionando el tema de la contrata, o por ejemplo, el mismo hecho, ¿no?, de que si vamos a desarrollar el tema de identificar ya sea los gastos en bienes o servicios, el tema de la gasolina, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo sabemos cuántos galones, en este caso de gasolina, se va a utilizar? Vamos a simplemente ir y preguntar al encargado del área y decir cuántos galones va a utilizar. No, ¿no es cierto? Lo que tenemos que hacer es recurrir, en este caso, a datos verificables de años posteriores. Y ahí podemos identificar, imaginemos, ¿no?, de que si la entidad municipal posee 10 carros, ¿no?, 10 camionetas o lo que fuera, y este año también sigue poseyendo las 10 movilidades, entonces muy posiblemente el presupuesto para el tema de bienes o servicios sea el mismo. ¿Por qué tendría que aumentarle si sigue siendo la misma cantidad de automóviles, por ejemplo? ¿No es cierto? Entonces tiene que tener un respaldo verificable. El otro principio nos habla acerca de la pertinencia y cierre de brechas. Es de entender que con toda esta connotación del invierte P o demás, busca principalmente, ¿no?, el tema de permitir darle mayor prioridad al tema de la cierre de brechas. Y con ello, ¿no?, es que las actividades digamos, nosotros vamos a identificar cómo es que se ha repercutido, cuáles han sido, digamos, las secuelas luego de haberse identificado las brechas y de desarrollar estrategias de priorización para justamente desarrollar acciones correctivas respecto al cierre de brechas. ¿Ya? A ver, continuamos. Aquí podemos encontrar, digamos, una clasificación, no está del todo descartada, ¿no? Solo lo utilizo como un recurso de las fuentes de ingreso, ¿no? Esas como que, digamos, es de un ámbito más general. Entiendo que existen hoy en día una más actualizada, pero no está de más siempre analizar algunas connotaciones y luego ya verificar cómo es que en este caso se utiliza, ¿no? Para el tema de gasto, por ejemplo, también existen criterios para el tema de la estimación del gasto público. Principalmente he puesto 3 criterios, ¿ya? Pero luego ya vamos a revisar cada una de ellas.
Dentro del primer criterio del tema del personal y pensiones, ¿no? Es importante el hecho mismo de que nosotros vayamos a ir apegados a cierta normativa, ¿no? Que establece justamente la revisión del comportamiento, en este caso, del gasto en personal. Y claro, y si más adelante se tenga que desarrollar o realizar algún proyecto, nosotros tenemos que adelantarnos a prever esos gastos. ¿Ya? Entonces, el tema de personal y pensiones es nuevamente una herramienta o digamos, un criterio importante al momento de realizar esta estimación. El otro tiene que ver apegado al tema de los bienes y servicios. Y para ello, nuevamente acudimos al tema de las fuentes de información, como el CIAF, el SIGA o el SEACE, ¿no? O la gestión del patrimonio. Aquí lo que se busca principalmente es tratar de limitar ciertas estimaciones excesivas que se puedan desarrollar respecto al tema del gasto público. Porque recordemos, la idea no es, pues, digamos, pedir más de lo debido, porque si realmente no se puede, digamos, desarrollar, digamos, el avance de nuestro presupuesto, ¿no? Aparte que de repente, ustedes dirán, pero bueno, de repente el último año, como ya es costumbre, voy a destinar parte del presupuesto para ciertas cosas de Navidad, y ahí el presupuesto se va a ir y voy a prácticamente, digamos, comprar ciertos bienes o servicios como si fueran otros ya previstos, yo qué sé. Ahí lo que estamos ocasionando, obviamente, es desarrollar una actividad fraudulenta, ¿no es cierto? Eso, de hecho, ya tiene que ir a la mano con cierto carácter de lo que se conoce como la ética profesional. Yo creo que siempre la connotación que se desarrolla es que si buscamos que el Perú cambie, entonces el cambio netamente tiene que partir de nosotros. Y todavía creo que los funcionarios públicos tienen mayor responsabilidad respecto al tema de practicar mayor ética profesional. No es, no es de repente la justificación de decir, no, es que mi jefe me ha dicho y si yo me pongo en contra, posiblemente me despida. Yo sé que son temas delicados, son temas muy delicados, pero de antemano siempre hay que priorizar aspectos de nuestra ética, ¿ya? Y más si es que ocupamos digamos, un puesto en una entidad pública, ¿ya? Y lo otro tiene que ver con el criterio de los activos no financieros. Aquí principalmente lo que se busca es el tema de identificar o apegarnos a la capacidad operativa. Es decir, acá no debemos de pedir más si no tenemos la capacidad de gastar. ¿Ya? Ahora vamos a revisar algunos aspectos. El primero que les comentaba tiene que ver con la materia, ¿no? En materia de personal y pensiones. Aquí nosotros podemos identificar concretamente de que lo que vamos a buscar en materia de personal o pensiones para dentro de los criterios para estimar el gasto público, ¿no es cierto? Es identificar el tema de las pensiones y otras prestaciones sociales. Y ahí lo importante siempre va a ser tomar en cuenta los 3 años que comprenden el presupuesto, perdón, multianual presupuestario. Y eso de dónde de repente para el tema de pensiones y otras prestaciones sociales, ¿de dónde nosotros podemos sacar o recabar esa información? Bueno, principalmente los gobiernos nacionales o regionales van a tratar de, en este caso, de guiarse de acuerdo al aplicativo informático para el registro centralizado de planillas y de datos de los recursos humanos del sector público. ¿Ya? A ver, para entender mejor. Este aplicativo es el que se conoce como AIR, ¿no es cierto? Ahí ustedes pueden identificar. Digamos, va a ser una herramienta informática, o mejor dicho, es una herramienta informática que nos va a ayudar a poder tener como un soporte en el proceso de gestión de los recursos humanos en el sector público, ¿no? Y, y a la vez también es un sistema de información de costo de personal para los diferentes niveles de gobierno, ¿ya? Todos sabemos, ¿no? Que este
digamos, esta herramienta informática del AIRF, ¿no es cierto?, va a servir a la vez como una base para las fases del proceso presupuestario. Es decir, para definir el número de plazas, el presupuesto, las políticas remunerativas o de compensación económica, o el tema mismo acerca de las obligaciones y previsiones, o el tema del gasto en personal, o cuál fuera la modalidad de contratación que se vaya a desarrollar en la entidad pública. ¿Ya? Entonces, es crucial identificar de que nuestra herramienta informática que nos va a ayudar como un soporte en este proceso de gestión, ¿no? Para identificar la programación o la planificación y con ello el tema de estimar el tema del costo de personal para los diferentes, digamos, ya sea gobierno nacional o regional, es a través de la IR, ¿ya? Entonces vamos a adentrarnos un poquito a revisar acerca de esta herramienta de la IR, ¿ya? Aquí lo que nosotros identificamos primero, ¿no? Es que podemos entrar al MEF, al Ministerio de Economía y Finanzas, identificamos ahí la pestaña que nos desarrolla, ¿no? Dice acceso al AIR. Una vez que nosotros hemos accedido al AIR, ¿no? Ahí identificamos concretamente que nos solicita un usuario y contraseña, ¿no? Este usuario y contraseña que nosotros, justo ahí también les he dejado el link, ¿no? En caso de que no puedan encontrar esta plataforma, ahí abajo tienen el link por el cual ustedes pueden encontrar esta plataforma del AIR. Recordando, lógicamente, que esto, quien desarrolla directamente es a través de la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos, ¿ya? Entonces acá lo que nos pide es simplemente un usuario y clave. Ahora, no es que todos vamos a ingresar a manejar esta plataforma, obviamente no. Esto necesariamente tiene que estar ligado, ¿no?, al área y a la autorización de la entidad estatal que vaya a solicitar a la Dirección General de Recursos Humanos o directamente hacia el MEF, ¿verdad? Para que recién el usuario pueda tener acceso a esta plataforma. Y es por eso que simplemente les he adjuntado ciertos pantallazos para que podamos conocer un poquito más acerca de esta herramienta informática. Ahí lo que dentro de la IR se puede desarrollar es el tema también de las actualizaciones de la contraseña. Y claro, es recomendable, ¿no?, que todos los usuarios, en este caso, perdón, todos los usuarios con cuenta de acceso al aplicativo, una vez que ya tienen su cuenta, se les recomienda desarrollar una actualización de la clave, ¿no?, cada 2 o 3 meses en este caso. Entonces, imaginemos que ya tenemos un usuario y contraseña, ¿no es cierto? Accedemos, entonces lo primero que es recomendable siempre es actualizar la contraseña. Ahí ustedes pueden visualizar, ¿no es cierto? Si nos vamos a la pestaña de seguridad, ahí se abre una nueva pestaña que es de actualización de contraseña, ¿ya? Luego, a ver si no voy perdón, a utilizar un puntero para que podamos entender mejor. Perfecto, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que de repente es recomendable es actualizar la contraseña. Una vez que ya abrimos la actualización de contraseña, nos aparece esta nueva ventanita. En esta nueva ventanita, nuevamente únicamente, digamos, nos da los datos para que nosotros podamos actualizar y grabar la nueva contraseña, ¿cierto? Recordemos, eso lo tenemos que hacer cada 2 o 3 meses, ¿ya? Dentro de la misma plataforma informática, en este caso de la IR, también nos permite desarrollar el tema de la búsqueda, ¿no? Y para el tema mismo de buscar a la persona, acá lo que estamos buscando es a la persona para contratar o dar de baja, ya en ese escenario. Entonces desarrollamos el tema de buscar, ¿no? Ingresamos en este caso y buscamos la opción tipo de búsqueda, ya que ustedes pueden visualizar ahí en el recuadrito, ¿no es cierto? A ver, perdón. Aquí. Y seleccionamos el criterio de búsqueda según el tipo, no según los datos, perdón, que se
van a disponer, ¿no? Es decir, llenamos el primero, ¿no? El tema de del apellido, del DNI, pasaporte, yo qué sé, la modalidad. Y luego, por otro lado, también es importante identificar la unidad. En este caso, la unidad ejecutora es la Administración General, ¿verdad? Esto pertenece al pliego del Ministerio de Economía y Finanzas. Para este caso, el pliego, ¿no? Va a ser directamente el gobierno regional, ¿no? X, por ejemplo. Acá, ¿quién lo está desarrollando? La unidad ejecutora de Agricultura de Cusco. Estamos buscando por el DNI, ¿no es cierto? Que también puede ser por el apellido o el nombre, la búsqueda prácticamente de un personal. Y cuando hacemos o desarrollamos el tema de la búsqueda, prácticamente acá nos sale un pequeño historial y el registro acerca de, digamos, cómo es que actualmente, qué puesto ocupa, ¿no? El registro y todo ello. Y claro, acá donde está la letra A, nos da un pequeño historial, ¿no es cierto? De la persona que estamos buscando, dónde ha laborado, ¿m? En qué región, qué plaza, bajo qué modalidad se ha desarrollado también su contrata, ¿no? Y acá en las opciones C, D y E, acá también vemos más opciones, ¿no? Tipo de personal, si está activo, a qué pliego pertenece en este caso, qué unidad ejecutora, los datos laborales en la D, por ejemplo, acá ya aparece un mayor registro del historial de personal o el valor de la plaza directamente. ¿Ya? Ahora, si es que nosotros dentro de esta búsqueda, ¿no es cierto?, que estamos desarrollando, vamos a identificar también que existe la disponibilidad de desarrollar una vacancia o baja temporal. En este caso, a fin de adicionar una persona, ¿no?, al sector público directamente. Aquí nuevamente encontramos más o menos el tema del historial en el cual se está desarrollando, ¿no? El área, ¿no? El cargo, el establecimiento y la dependencia directamente, ¿ya? De todos modos, en el pie de cada diapositiva se les ha adjuntado una guía para que ustedes también puedan tener mayor criterio de identificar y de saber el manejo acerca de esta plataforma de la AIR, ¿ya? Entonces acá, una vez, ¿no?, que vamos a seleccionar el registro disponible en la acción A, aquí, ¿no es cierto?, encontramos el registro disponible. Nos vamos a la sección B, en donde aparecen los datos de la persona que alguna vez ha ocupado, por ejemplo, el registro, y le hacemos clic derecho, ¿no?, en el registro mención que dice adicionar. Eso es siempre y cuando de reincorporar a un personal. También encontramos el tema de ingreso de datos, ¿no? Aquí se abre una opción en donde nosotros vamos a hacer la consulta respecto a los datos y la información para el tema de la adición, en este caso, de un personal. Y lo último que nos queda, una vez que ya llenamos todo, ¿verdad?, es grabar. Ahora, en un tema de una baja individual de un personal dentro de la plataforma AIR, ojo, estamos haciendo una ligera exploración de esta plataforma, ¿ya? También nos va a permitir, ¿no?, ingresar el aplicativo y acá podemos seleccionar el registro que se procede, en este caso a dar de baja, definitiva o ya sea temporal. Entonces acá en la sección A, ¿no?, que ustedes pueden visualizar, identificamos, ¿no?, el registro, y en la sección B aparecen los datos de la persona que ocupa el registro, y si le hacemos un clic en derecho en el registro mencionado, aparecerá en este caso las dos opciones, ya sea para desarrollar una baja definitiva o una baja temporal, ¿no es cierto? Aquí estamos visualizando concretamente. A ver, recordemos, estamos simplemente revisando algunos aspectos, no estamos adentrándonos a revisar todo la plataforma de la IR, porque son muchas, ¿ya? También encontramos el tema de, una vez que se ha desarrollado, ¿no?, el tema de una baja definitiva, por ejemplo, ahí únicamente lo que nos pide, ¿no?, es confirmar la fecha en la cual se ha estado desarrollando justamente toda esta baja definitiva. Y
también podemos, a la vez dentro de la plataforma de la AI, desarrollar o encontrar el reporte presupuestal anual del personal. Y eso justamente es lo que nos interesa. Si lo otro es una pequeña exploración respecto a qué se puede hacer, ¿no?, en esta plataforma. Pero lo que nos interesa directamente es desarrollar o extraer el reporte presupuestal anual de personal, porque recordemos, estamos utilizando esta plataforma principalmente para que nosotros podamos utilizar como un recurso ante la programación multianual de gasto, ¿no es cierto? Entonces, únicamente nos ubicamos en la pestaña que establece el tema del reporte y ahí se abren otras. Y aquí encontramos el presupuesto anual de personal. Ahí se abre, lógicamente, otra ventana en donde determina, ¿no?, ya sea qué tipo de fuente se ha estado desarrollando, ya sea por recurso ordinario, ¿no?, el sector, todas estas cositas que acá se les ha adjuntado y ustedes lo pueden analizar con mayor detenimiento, son lo que se va a explicar o, en este caso, especificar directamente al momento de desarrollar, digamos, la extracción del reporte presupuestal anual, recordemos, del personal. Este es para el ejercicio 2016, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Cómo es que se ha estado generando, bajo qué fuente de financiamiento se ha estado desarrollando? Y lo único que nos queda es generar un pequeño reporte, ¿ya? Recordemos, una vez que nosotros generamos este reporte, nos va a salir esto, ¿ya? Aquí nos sale el presupuesto anual de personal para el año 2016. Aquí ustedes pueden analizar las nóminas del cargo, la plaza, el número, la ocupación, la vacancia, el total, si han sido permanentes o ocasionales, ¿no? Cómo ha estado comportándose directamente. Es un pequeño extracto acerca de estrictamente el presupuesto anual de personal para el año 2016 en este caso. Pero entonces, si es que nos encontramos para desarrollar un presupuesto, ¿no?, o una planificación para el gasto público para el año 2021, será pues lo más adecuado utilizar de años, digamos, apegados, ¿no?, ya sea del año 2019, del año 2020, como que un poco, digamos, ha causado ciertos estragos por la coyuntura que vivimos, pero también podemos utilizar como recurso. Si todos los años, digamos, que estén más próximos a la realidad que vive mi entidad estatal, es viable, ¿verdad? Perfecto. Recordemos ahora que con mm, la programación del gasto público, principalmente, ¿no?, tienen que ir enmarcados o apegados a un cuadro, ¿no?, de plazos de la programación multianual presupuestaria. Y que directamente esto, digamos, es de obligación para las áreas de la formulación presupuestaria de los gobiernos nacionales y regionales, ¿ya? Aquí en el anexo 1, ¿no?, del cuadro de plazas de hitos de la programación multianual presupuestaria y formulación, ¿no?, para el gobierno nacional o regional, nos establece justamente la base normativa de cada una de ellas, el concepto y lo más importante, el tema de los plazos, ¿no es cierto? Nosotros podemos analizar con mayor detenimiento y de repente revisar los artículos que cada base normativa establece con respecto al tema, ya sea del pliego, para evaluar alguna propuesta de creación, difusión o desactivación de la unidad ejecutora, ¿no? Esto, si queremos desarrollar todo ello, necesariamente tenemos que apegarnos al tema de los plazos. Y aquí se les ha adjuntado el cuadro de los plazos por los cuales para el año 2020, ¿no?, que es, digamos, el que hoy en día se está desarrollando, se tiene que tomar en consideración estrictamente. Ya ustedes ya con mayor calma lo puedan revisar. Ahora, de repente muchos de ustedes se preguntarán, pero si yo trabajo en un gobierno local, ¿a qué me tengo que apegar para poder desarrollar mi programación multianual presupuestaria?
Bueno, para el tema de los gobiernos locales, obviamente, también la programación establece para un periodo de 3 años. Pero, en este caso, directamente, no solo los gobiernos locales, sino, digamos, los órganos públicos o empresas no financieras del gobierno regional o nacional tienen que basarse en la información más actualizada que esté disponible para la elaboración de su programación multianual presupuestaria. ¿Ok? Si es que no tienen acceso si es que no pueden desarrollar todo eso, ¿no es cierto? Entonces, lo más conveniente siempre es apegarnos a la información más actualizada, la cual se esté manejando. Y obviamente, para el tema de la proyección del gasto multianual, hay que tomar en consideración algunas pautas, ¿ya? Estamos nuevamente revisando el gasto de las características del gasto para el tema de personal, ¿no es cierto? Y pensiones. En ello encontramos el tema de la programación de las políticas existentes. Es que tenemos que revisar la programación de las políticas porque lo que nos va a ayudar principalmente, ¿no?, es a cuantificar el costo anual de los conceptos o cargas sociales del personal activo y pensionistas, obviamente apegados a una normativa vigente, ¿no?, que se van a pagar mensualmente en este caso. El otro aspecto dentro del tema de la proyección hay que tomar como una pauta es la implementación de las reformas previstas. Esto va a estar acorde, ¿no?, a las previsiones de gasto que en este caso la entidad va a tener que desarrollar o se va a tener que involucrar principalmente a través de los diferentes cambios de los ingresos para los servidores. Aquí encontramos el tema, por ejemplo, de la reforma del servicio civil. Si se da alguna reforma, entonces hay que tomar también en consideración de que estas reformas, si bien es cierto, pueden de repente dar mayor beneficios a, digamos, cierta modalidad de contrato. Entonces, lo que nosotros podemos desarrollar es que remitimos, en este caso, a la Dirección General en este caso, de la programación presupuestal, ¿no?, a través de un módulo de recolección de datos principalmente para desarrollar esta justificación que se va a dar apegado, obviamente, ¿no?, a la implementación de estas reformas que no han nacido de nosotros de repente directamente, sino que han nacido a través de la aprobación de cierta normativa nacional. Si nosotros teníamos a un personal trabajando bajo cierta modalidad, pero ahora por la disposición de, digamos, de alguna normativa que se ha aprobado, entonces existe una reforma y tiene más beneficios, entonces esto directamente, ¿dónde me va a impactar? En el tema de mi programación, ¿no es cierto? Y bueno, nosotros podemos también generar esta pequeña modificación. Acá también, de todos modos, se les ha adjuntado el cuadro de plazas para la remisión de la información requerida, ¿no?, para la programación multianual presupuestaria. ¿Ya? De igual manera encontramos el tema de los plazos, los temas, la base normativa y los formatos por los cuales se tenga que manejar. ¿Ok? Entonces, ahí, de todos modos, ustedes tienen toda la información para que ya con mayor detenimiento puedan revisar aspectos más esenciales y particulares que se vayan a suscitar en su entidad. Otro criterio a considerar es el tema de en materia de bienes y servicios, ya no solo personal, aquí estamos hablando en materia de bienes o servicios. Lo importante acá es que tenemos que identificar las metas, nuevamente, de producción y previsión de bienes y servicios. Recordemos, traemos nuevamente a la palestra el tema de los principios. Obviamente los principios van a primar respecto al marco por el cual se está desarrollando toda esta estimación del gasto, ¿no es cierto? Entonces, acá lo que nos identifica es el tema de identificar en materia de bienes o servicios las metas de producción y previsión, que éstas tengan que buscar una relación respecto a los objetivos prioritarios implementados, en este caso, para el año de la programación multianual presupuestal, ¿verdad? Lo otro que hay que considerar es que para los 3 años, ¿no es cierto?,
que comprenden la programación multianual presupuestal, el gasto público, ¿no? Y en bienes o servicios, necesariamente tiene que desarrollarse bajo una base de la información que se encuentre registrada. Nuevamente, estamos aplicando uno de los principios, ¿no es cierto? En este caso, ¿cuál sería el principio directamente? Sería el tema de la consistencia, porque vamos a utilizar para esta programación en bienes o servicios el principio de la información en este caso, ¿no? Apegarnos. ¿De dónde extraemos? Del CIAC, del CEACE, del SIGA, ¿cierto? Utilizamos ya como un respaldo informático cuantificable. El otro carácter viene a ser el tema de las donaciones y transferencias. Bueno, concretamente, aquí por temas de tiempo, lógicamente, nos adentramos a analizar otros aspectos esenciales, ya no muy de fondo, como el tema de otros gastos. Aquí encontramos el tema de los subsidios, subvenciones y otras transferencias, impuestos y arbitrios, ¿no? También encontramos los del servicio de deuda en adquisiciones de activos o no financieros, y de esta manera prácticamente nosotros estaríamos identificando algunos aspectos o criterios a considerar cada vez que nosotros vamos a desarrollar, en este caso, los criterios o las características para identificar el gasto público. ¿Ya? Para ya cerrar un poco el tema de la sesión del día de hoy, de repente lo más importante que hay que llevarnos el día de hoy es, primero, que tenemos que establecer criterios, ¿ya? Criterios para que nosotros establezcamos principalmente cuáles van a ser las prioridades, bajo qué normativa, bajo qué prerrogativa se va a establecer el tema de identificar o desarrollar un gasto para el personal o pensiones, para bienes o servicios. Pero ojo, siempre hay que buscar utilizar la manera más eficiente, ¿no? Y eficaz toda la asignación que nosotros vayamos a solicitar, ¿no es cierto? Creo que ese es el criterio que todos deberían manejar respecto al tema del presupuesto público. Y bueno, señores estudiantes, simplemente agradecerles por ser partícipes de una sesión más respecto acerca de nuestro curso de presupuesto público. Y a la vez invitar a que el día sábado puedan ser partícipes de igual manera a las 10 de la mañana, ya, acerca de la sesión que vamos a considerar el día sábado. ¿Ok? Si tuvieran alguna consulta, alguna pregunta, con toda la disponibilidad, estoy presto a poder absolverla. En caso no haya, de todos modos, agradeceré mucho que apoyen a Camex, ya sea compartan el video o denle un like, ¿cierto? Creo que esa es una herramienta muy importante para que también Camex pueda tener mayor impacto en compartir cierto conocimiento, y que lógicamente gracias a los amigos de Camex es posible la realización de las diferentes conferencias que se van a desarrollar, no solo el día de hoy, sino todo el mes y los meses pasados, ¿verdad? Y nada, simplemente agradecerles y ya nos estaríamos reencontrando el día sábado. Permiso, señores estudiantes.